Buenas noches, agradecidos por el espacio que nos brinda el Congreso LASA 2021 en este momento y esta modalidad virtual para presentar nuestro panel Cuba Literaria, un puente para establecer alianzas. La pandemia de la COVID-19 sin duda ha traído consecuencias dramáticas para el planeta y también para América Latina. Los procesos, tal y como los conocíamos anteriormente, sociales, políticos, económicos, han tenido que ser transformados y hemos tenido que buscar nuevas alternativas para asumir la vida y nuestro trabajo en general. La editorial Cuba Literaria, teniendo en cuenta la temática lanzada por LASA para este año, para el evento, globalidad, centralidad para la vida, crisis global, desigualdades, hemos querido ahondar en nuestras experiencias y poder insertarlo también en medio de esta problemática mundial. Cuando analizamos la creación de Cuba Literaria nos damos cuenta que fue fundada para ser la editorial digital del Instituto Cubano del Libro en el año 2000 y ha trabajado desde ese entonces en dos líneas fundamentales de trabajo. Una promoción de un portal, el portal de la literatura cubana, www.cubaliteraria.cu, y también una pequeña producción editorial compuesta por audiolibros, aplicaciones para móviles, multimedia, EPUB, sitios web. Hoy presentamos entonces a nuestros panelistas, los voy a presentar en orden de aparición y agradecemos también por la oportunidad de compartir nuestras experiencias desde acá, desde Cuba. Comenzamos entonces con Marian Garrido, licenciada en Letras, editora de Cuba Literaria, que estará compartiendo con nosotros y comentándonos acerca del comportamiento del libro digital frente a la crisis. Seguido tenemos a María Victoria Echenique Cordero, licenciada en Historia, editora también de Cuba Literaria, y compartirá acerca del Programa Nacional por la Lectura y sus retos ante la situación de la pandemia mundial. Luego conversaremos con Jesús David Curbelo, editor, traductor, ensayista y subdirector también de nuestra editorial, quien nos hablará acerca de la promoción de poesía mediante Cuba Literaria y Cuba Digital como una forma de desafiar el confinamiento. Y por último tendremos a Maite García, licenciada en Letras, editora y coordinadora del proyecto Cuba Digital, y que nos hablará también acerca de este proyecto para combatir desigualdades. Adelante entonces el panel. Comportamiento del libro digital frente a la crisis. La situación actual a la que el mundo se ha visto sometida con la propagación del COVID-19 obligó a la industria editorial a proyectarse hacia el público de una manera diferente. Las bibliotecas, librerías y otros lugares para socializar la lectura y adquirir nuevos títulos han cerrado a razón del confinamiento. Asimismo, las ferias del libro, festivales y demás eventos literarios se repensaron para funcionar de manera online. Si antes de la pandemia las nuevas tecnologías eran una de las tantas opciones que tenía el público para elegir qué leer y cómo, ahora el libro digital ha ganado lugar, ya que es el único espacio posible para compartir esta experiencia es a través de dispositivos electrónicos. Ahora bien, repasemos el panorama previo a la crisis para entender cómo ha ocurrido esta transición. La industria editorial antes de la pandemia se encontraba en una suerte de estancamiento a nivel mundial. El comercio del libro físico descendía ya de manera considerable. En España, noveno país con el mercado del libro más grande, por ejemplo, la crisis del 2008 afectó también a este sector y pese a que existió una recuperación de un 22% frente a las estadísticas de aquel momento, el incremento estuvo dado sobre todo por la venta de libros de texto. Frente a una situación como esta, se podría pensar que no habría una manera de levantar estas cifras. Lo real es que los hábitos de consumo han cambiado a favor de las plataformas digitales, tanto que se podría afirmar que se lee más que nunca, pero se compra poco. Mientras las ventas en librerías descienden de una manera abismal, la facturación digital se mantiene e incluso se incrementa si se toman en cuenta las librerías independientes y la autopublicación y demás productos digitales que no requieren de ISBN. Con la COVID-19, la industria del libro ha necesitado de otras maneras de enfrentar el tema. El confinamiento ha provocado que las librerías cierren, que la interacción lector-librero desaparezca y con ella se ha producido una aceleración hacia la industria digital. Al estar en casa, una de las actividades que se ha podido potenciar para sobrellevar la crisis sanitaria es justamente leer. Así llegamos a que la situación del libro y la lectura en España
tomara otro rumbo. Según Roger Domingo, a partir del Nizhny Bookcamp, en 56% de los españoles han leído durante el confinamiento. La cifra del tiempo de lectura promedio por día se ha incrementado en más de 30 minutos y en el caso de los e-books, el tiempo de lectura ha sido de 45 minutos promedio. La venta de libros digitales se incrementó en un 50%. Los audiolibros han crecido en un 40%. Las lecturas en las plataformas de suscripción han crecido en un 30%. Y el sistema eBiblio, solo en abril del 2020, ya había prestado de forma gratuita un 152% más que el año anterior, lo que también supone las más elevadas desde la puesta en marcha de sus servicios en el 2014. Casos similares han ocurrido con los grandes repositorios de libros electrónicos como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el proyecto Gutenberg, Freebook y Wattpad, entre otros. Con datos como estos, vemos un desplazamiento de la lectura y el libro a favor de las plataformas digitales. La realidad es que era algo que se podía prever, solo que la situación actual ha funcionado como una especie de catalizador. Por razones como esta, la CERLAC, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, bajo el auspicio de la UNESCO, se ha propuesto una reconversión en el sector como estrategia para enfrentar la crisis. En el texto, el sector editorial iberoamericano y la emergencia del COVID-19 en el apartado Presente Futuro del sector enuncia: apostar por la reconversión o inserción del sector en el entorno digital será determinante para garantizar la competitividad interna y externa de las industrias editoriales de los países iberoamericanos. No se puede ignorar, aun cuando pueda parecer muy pronto, posibles efectos duraderos sobre las formas de circulación y acceso al libro que esta situación de crisis acelerará y que muchos de los agentes del sector no están preparados para enfrentar. Esto lleva a considerar distintas líneas de acción que deberían configurar una agencia integral de inserción del sector en el entorno digital de corto y mediano plazo, muchas de las cuales son todo menos inéditas. Entre sus líneas de acción, la CERLAC propone integrar y sistematizar las transacciones entre los distintos actores de la cadena, así como definir protocolos y buenas prácticas de intercambio y de información. Implementar el sistema de gestión e intercambio de metadatos en la oferta editorial en venta, acelerar la conversión a los formatos digitales de los fondos de las editoriales, optimizar los flujos de trabajo de las editoriales mediante la adopción de procesos de edición multiformato, asegurar la presencia en líneas de las librerías con una fuerte orientación al intercambio de los libreros y de los lectores, a la gestión de la audiencia, entre otros. Así, llegamos a que el libro digital no es solo una alternativa ante la pandemia, sino también el futuro de una industria que en breve será gestionada desde la visión de los millennials y la generación Z. Si la tercera revolución industrial fue la de los ordenadores, la cuarta es la digital. La hiperaceleración e hiperproductividad que se observa de productos de ambas revoluciones, pero la digital tiene una característica específica: posibilita la convergencia de las tecnologías como las físicas y las biológicas y las propiamente digitales. La transformación digital de la economía es un fenómeno imparable y entonces el libro no está exento de esto. Hoy la industria editorial ha cambiado de manera general. Con el mundo editorial se pierde el monopolio de la tecnología, del formato, de la exclusividad productiva del contenido, de la distribución, del control cautivo del lector y usuario y también del precio. Hoy, en un mare magnum de contenidos y plataformas, se compite entonces por la atención. Si antes de la pandemia la transición de lo analógico a lo digital era inevitable, pues ahora es de un carácter inmediato. Así, las ferias del libro han tenido que pasar a ser espacios virtuales y cambiar de su modalidad física a características como ser inteligentes, digitales y sostenibles, lo cual es un reto que ha tenido que venir a lugar en la pandemia. Las ferias virtuales han demostrado que la creatividad está muy presente en un sector que se está viendo desafiado constantemente, y el salto a lo digital ha pasado de ser un reto amenazante a convertirse en una oportunidad del negocio real y en un auténtico salvavidas. En Cuba, varias editoriales nacionales se han unido a la iniciativa. La editorial Cuba Literaria colocó en su portal para descarga gratuita todo su catálogo, y luego numerosas editoriales como Arte y Literatura se fueron sumando.
También la Oficina Regional de la UNESCO en Cuba y la Biblioteca Nacional se sumaron a la iniciativa. El proyecto Claustrofobia Promociones Literarias creó un canal de Telegram bajo el nombre La Estantería Cubana para el debate e intercambio de literatura. Así ocurrieron una serie de acciones que se promovieron a través del portal Cuba Literaria. Otras iniciativas han sido la oportunidad de pedir vía correo electrónico libros digitales, y los premios literarios también han pasado del formato físico, digamos, de lo presencial a el formato digital. Recientemente se celebró la Jornada por el Libro Cubano y también acudió a las plataformas digitales. ¿Qué sacamos de todo esto en conjunto? Que si bien el confinamiento ha creado barreras, también ha roto otras. Al no quedar alternativas, las personas que mantenían un pensamiento analógico han tenido que ceder ante la era digital. Si se ha logrado romper la barrera física, los lectores pueden leer e interactuar desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo electrónico. Así la industria editorial se ha tenido que pasar de ser multiformato y multicanal, más colaborativa y comparte y analiza datos. Una industria se piensa ahora que utiliza nuevas tecnologías para hacer más eficientes sus ciclos de distribución y comercialización. Una industria que escucha y se relaciona de forma directa con los lectores y establece fuertes vínculos con sus comunidades. Finalmente, la COVID-19, ¿qué ha pasado con ello? Que la histórica oposición entre el libro digital y el libro impreso ha quedado a un lado, pues solo a través del uso de la tecnología es posible, en tiempos como estos, socializar y adquirir nuevos contenidos.